Bienvenidos de nuevo a mi canal, su refugio predilecto para todo lo relacionado con el amor, la pasión y esas historias que nos roban el aliento, que nos hacen suspirar hasta el infinito y más allá. Hoy, damas y caballeros, nos embarcaremos en un viaje emocional, un recorrido por los laberintos del corazón, adentrándonos en un tema que sé que les fascina, algo que ha provocado ríos de tinta digital, que ha alimentado la imaginación desbordante de miles de fans y que ha generado debates acalorados en cada rincón del Internet, la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir. Pero hoy, no nos limitaremos a repasar su romance, sino que nos adentraremos en un territorio mucho más misterioso y fascinante, esos poemas que supuestamente Can dedicó a Demet, y lo que revelan, o no, sobre el profundo amor que muchos creyeron que existió entre ellos. Antes de que nos sumerjamos de lleno en este océano de emociones, quiero invitar a aquellos que aún no lo han hecho a que se suscriban al canal. Aquí encontrarán análisis exhaustivos de parejas icónicas, cotilleos jugosos de las celebridades más queridas, información privilegiada que nadie más te cuenta y por supuesto, mucha pasión desbordada por las historias de amor que nos inspiran, nos motivan y nos hacen creer que el amor verdadero, ese que vemos en las películas, sí existe. Así que no se pierdan ni un solo vídeo, activen la campanita para recibir notificaciones al instante y sean parte activa de esta comunidad de soñadores empedernidos. Los estamos esperando con los brazos abiertos. Ahora sí, pongámonos cómodos, acurruquémonos en nuestros sillones favoritos, preparemos una taza de té humeante y adentrémonos juntos en el universo de Can y Demet. Como todos ustedes saben, estos dos actores turcos alcanzaron la fama mundial, catapultándose al estrellato internacional gracias a la exitosísima serie Erkenci Kuş, o Pájaro Madrugador como la conocimos y amamos en tantos lugares del mundo. La química en pantalla era innegable, la conexión entre Can Divit y Sanemane era palpable, tan real que parecía traspasar la pantalla y colarse en nuestros corazones. Y eso inevitablemente alimentó los rumores de un romance en la vida real, una historia de amor secreta que se desarrollaba en paralelo a la ficción que nos cautivaba cada noche. Durante la transmisión de la serie, e incluso mucho tiempo después, los fans alrededor del mundo clamaban a gritos por una confirmación oficial, buscando señales ocultas en cada gesto, interpretando miradas fugaces, analizando cada interacción en redes sociales con la precisión de un detective experimentado. La ilusión era tan fuerte, tan poderosa, que cualquier mínimo gesto era amplificado, magnificado y convertido en una prueba irrefutable de amor. Cada like, cada comentario, cada foto juntos era analizado hasta el último detalle, buscando pistas que confirmaran lo que todos querían creer. Y en medio de todo este fervor, en medio de esta histeria colectiva, surgieron los famosos poemas de Can Yaman a Demet Özdemir. Pero, ¿qué hay de cierto en estos poemas? ¿Realmente existieron? ¿Fueron escritos de puño y letra por Can? Y si lo fueron, ¿qué decían realmente sobre sus sentimientos por Demet? ¿Eran una declaración de amor apasionada, un simple gesto de amistad o una estrategia de marketing para mantener viva la llama de la serie? Vamos a analizarlo con lupa, separando la realidad de la ficción, desentrañando la verdad detrás de la leyenda. La verdad, mis queridos romanticones, es que no hay una confirmación oficial, una declaración jurada, una prueba irrefutable por parte de Can Yaman de que haya escrito poemas específicamente dedicados a Demet Özdemir. Mucha de la información que circula por Internet y redes sociales sobre estos poemas proviene de fuentes no verificadas, de rumores infundados, de traducciones hechas por fans con más entusiasmo que precisión y de interpretaciones personales, subjetivas y, en muchos casos, claramente influenciadas por el deseo de ver a Can y Demet juntos. En otras palabras, es muy difícil, por no decir imposible, garantizar la autenticidad de estos supuestos poemas. Sin embargo, la ausencia de pruebas irrefutables, de documentos oficiales y de testimonios creíbles no ha impedido que la leyenda de los poemas de Can a Demet siga viva, que continúe circulando de boca en boca, de pantalla en pantalla. Han aparecido supuestos fragmentos, versos atribuidos al actor, llenos de romanticismo desbordado, de melancolía profunda y de una pasión intensa que quema como el fuego. Estos versos, que se reproducen sin cesar en foros y redes sociales, describen una conexión profunda, un vínculo inquebrantable y un amor que trasciende la pantalla. Algunos de estos poemas incluso mencionan detalles específicos que se relacionan directamente con la serie Erkenci Kuş, con momentos compartidos por Can y Demet fuera de la pantalla o con anécdotas que solo ellos dos podrían conocer. Pero ¿qué revelan realmente estos poemas, asumiendo que fueran reales, que no fueran una simple invención de un fanático con mucha imaginación? Bueno, en primer lugar, revelarían una faceta más sensible y romántica de Can Yaman,
una faceta que tal vez no conocemos tan bien a través de sus entrevistas, de sus apariciones públicas o de sus redes sociales. Mostrarían a un hombre capaz de expresar sus sentimientos a través de la poesía, de encontrar belleza en las pequeñas cosas, de apreciar los detalles más insignificantes y de admirar profundamente a la persona a la que dedica sus versos. Revelarían a un Kanyaman que no solo es un galán de telenovela, sino también un alma sensible, un poeta en potencia. En segundo lugar, los poemas, si fueran auténticos, confirmarían la existencia de una conexión especial, única e irrepetible entre Khan y Demet, una conexión que iba mucho más allá de la simple química en pantalla, de la buena relación entre compañeros de trabajo o de la amistad superficial que suele surgir entre actores. Revelarían un sentimiento profundo, posiblemente amoroso, que Khan sentía por Demet, un sentimiento que tal vez nunca fue completamente expresado, que nunca fue correspondido de la misma manera o que simplemente no pudo florecer debido a las circunstancias, a las presiones externas o a los miedos internos. Pero aquí es donde entramos en el terreno pantanoso de la especulación, de la interpretación libre y de las teorías conspirativas. Incluso si los poemas fueran reales, si tuviéramos la certeza absoluta de que fueron escritos por Khan y dedicados a Demet, no podemos saber con certeza cuál era la naturaleza exacta de la relación entre ellos. Tal vez Khan sentía un amor platónico por ella, un amor idealizado que solo existía en su mente. Tal vez su amor era correspondido, pero nunca se materializó en una relación formal debido a la distancia, a los compromisos profesionales o a la falta de valentía. Tal vez simplemente eran muy buenos amigos con una conexión especial, una amistad profunda y sincera que se malinterpretó debido a la intensidad de la serie y al deseo de los fans de verlos juntos. Las posibilidades son infinitas, las interpretaciones son múltiples y la verdad, probablemente solo la conocen ellos dos. Lo que sí podemos decir con seguridad, con la mano en el corazón, es que la leyenda de los poemas de Khan a Demet es un reflejo del deseo profundo, casi desesperado, de los fans de ver convertida en realidad la historia de amor que tanto les cautivó en la pantalla. Es un testimonio del poder de la ficción para inspirar la realidad, de la capacidad del público para conectar emocionalmente con los personajes y con los actores que los interpretan y de la necesidad humana de creer en el amor verdadero, ese que supera todos los obstáculos y que perdura para siempre. Además, la difusión masiva de estos supuestos poemas también pone de manifiesto la fascinación que sentimos por la vida privada de las celebridades, por conocer sus secretos más íntimos, por descubrir sus sentimientos más profundos y por desentrañar los misterios que rodean sus relaciones amorosas. Queremos creer que los actores que interpretan a nuestros héroes románticos, a esos personajes que nos hacen suspirar y soñar, también son capaces de vivir historias de amor tan intensas y apasionadas como las que vemos en la pantalla, que también sufren por amor, que también se enamoran perdidamente y que también buscan la felicidad en pareja. En resumen, la historia de los poemas de Kanyaman a Demet Özdemir es un enigma sin resolver, un misterio que probablemente nunca se aclare por completo. No podemos afirmar con certeza si los poemas son reales o no, si fueron escritos por Khan o si son una simple invención de un fanático. Pero lo que sí es real, lo que sí es innegable, es el impacto que esta pareja tuvo en el público, la química que derrochaban en pantalla y la ilusión que generaron en millones de personas alrededor del mundo. La química entre Khan y Demet en Erkencikus fue innegable y esa química, combinada con la imaginación desbordante de los fans, dio origen a la leyenda de un amor secreto, un amor expresado a través de la poesía, un amor que tal vez nunca se concretó, pero que sigue vivo en el corazón de muchos. Y, ¿quién sabe? Tal vez algún día Kanyaman decida romper el silencio y revelar la verdad sobre estos poemas, tal vez publique un libro con sus versos más íntimos o tal vez decida contar su historia de amor con Demet en una entrevista exclusiva. O tal vez el misterio nunca se resuelva, la leyenda siga creciendo y la historia de Khan y Demet se convierta en un mito, en un ejemplo del poder del amor en la ficción y de la capacidad de los fans para crear sus propias historias a partir de la realidad. Bueno, mis queridos romanticones, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este análisis profundo, exhaustivo y lleno de emociones sobre los supuestos poemas de Kanyaman a Demet Özdemir y sobre lo que revelan, o no, sobre su amor. Hemos explorado la leyenda, hemos analizado las pruebas, hemos reflexionado sobre el impacto que esta pareja tuvo en el público y hemos dejado volar nuestra imaginación. Quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo y por ser parte de esta maravillosa comunidad. Su apoyo incondicional es lo que me impulsa a seguir creando contenido para ustedes, a seguir buscando historias de amor que nos inspiren y a seguir compartiendo nuestra pasión por el romance.
Ahora, quiero invitarlos a que me dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan ustedes sobre los poemas de Cana Demet? ¿Creen que son reales? ¿Creen que Can y Demet estuvieron enamorados? ¿Cuál es su teoría sobre su relación? Me encantaría leer sus opiniones, conocer sus teorías y debatir sobre este tema que tanto nos apasiona. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, le den like, lo compartan con sus amigos, se suscriban al canal si aún no lo han hecho y activen la campanita para no perderse ningún vídeo. No se pierdan los próximos vídeos, donde seguiremos explorando las historias de amor más apasionantes del mundo del espectáculo, los romances más escandalosos de la farándula y los secretos mejor guardados de las celebridades. Así que ya lo saben, denle like, compartan, suscríbanse y nos vemos en el próximo vídeo. Besos y abrazos para todos. Y que viva el amor.